Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado, trayendo noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censuras. Señores, hemos tenido una tregua un poquito prolongada en el Medio Oriente o en Oriente Medio, pero nunca falta un pelo en el sancocho. Primero era el tema de Netanyahu y de Gaza, de esa región que todavía no la desocupan y que seguían bombardeando y seguían matando personas, pero que también los hutíes también estaban provocando, porque no es solamente uno solo. Pero ahora Trump, en el sepelio del líder supremo, Ali Khamenei, acaba de hacer lo impensable, lo que no pensábamos que iba a suceder. Empezó a bombardear a Irán de una manera muy grave, muy intensa. Y ahora Irán dice que fin a la tregua. Esto sabemos lo que va a pasar, que esto trae de una vez convulsión al mercado internacional y principalmente al mercado de los hidrocarburos, y por ende los hidrocarburos se disparan y por vía de consecuencia nosotros en República Dominicana sufrimos la consecuencia de una gasolina más cara, de un GLP más caro, de un fuel oil más caro, de un etanol más caro, y todos los derivados, gas natural y todos los derivados de lo que se llama el petróleo suben. Y la economía tiembla, porque la economía mundial es principalmente oxigenada por petróleo, porque sabemos que todos los insumos del mundo se mueven en base a petróleo. Entonces, es preocupante que luego de que vimos un pacto, en principio, un 15 puntos de acuerdo, y que ya entendíamos que iba a haber una estabilidad en el tema de los hidrocarburos, del gas natural y de todos estos derivados en el mundo, que el mundo podía respirar, y principalmente un país pequeño y un país dependiente 6% de los hidrocarburos importados como es República Dominicana, porque nosotros somos 100% importadores de hidrocarburos y de todos sus derivados, ya que nosotros no producimos eh, petróleo ni ningún tipo de combustible en República Dominicana. Entonces, a nosotros que somos países, ya no se puede decir tercermundistas, vamos a decirlo de la forma más fina que se ha inventado, países en vía de desarrollo como nosotros, nos golpea directamente, más aún que esa grande potencia que son dueños de pozos petroleros, y que si no son sus propios pozos petroleros, controlan pozos petroleros y yacimientos de gas natural en otras latitudes debido a su potencia y a su poderío económico y al control que tienen hegemónico a nivel mundial. Entonces, nosotros somos los más perjudicados cuando estas grietas y estas fisuras pasan entre potencias productoras de petróleo, y cuando se cierra un punto neurálgico donde pasa más del 20% de los hidrocarburos del petróleo mundial, pero también el 23% del gas natural. Y no se diga más de los fertilizantes hidrogenizados y de todos esos productos que se cultivan y que se edifican y se realizan con petróleo. Entonces es preocupante, señores, esto, ya que veíamos un descenso en los precios de los combustibles, y eso trae alivio para las familias dominicanas, pero es un factor externo que el gobierno no puede controlar per se. El gobierno puede hacer esfuerzos para mitigar un poco y subsidiar un poco el combustible, pero no aguanta mucho tiempo, ya que demanda de muchos esfuerzos económicos que el gobierno no cuenta con esos recursos. Entonces, esto es un golpe
bajo y un golpe duro para la economía dominicana. Entonces vamos a desglosar lo que está pasando en el Medio Oriente. Trump da por terminada la tregua con Irán y advierte, esta noche les damos a dar bien duro. Esta noche le van a dar bien duro. Estados Unidos va a golpear duro a Irán esta noche. Advirtió este miércoles el presidente Donald Trump, al dar por terminada la tregua después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Hormuz. Sabemos que es el estrecho de Hormuz, que es donde pasa el 20% del petróleo mundial. Estados Unidos dice va a golpear duro a Irán esta noche. Advirtió este miércoles el presidente Donald Trump al dar por terminada la tregua después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Hormuz. Esta ruta marítima, recuerden que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos, sigue siendo uno de los principales focos de conflictos, desencadenando a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Recordemos que eso fueron cuando iniciaron los ataques en febrero. Teherán, que es la capital de Irán, quiere controlar el estrecho de Hormuz mediante el cobro de tasas y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la República Islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera en el conflicto. Sabemos y hemos dicho aquí que ya Irán tiene un peaje instalado conjuntamente con su vecino Omán para controlar, para ambos tener el control del estrecho de Hormuz y cobrar peaje a todos esos barcos que transitan en esa vía fluvial, ya que Irán entiende que nadie le ha pagado o no le ha resarcido las devastaciones de estos ataques y ellos tienen que cobrar ese peaje para reconstruir su país. Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos 3 embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington. Por lo que, a mi respecto, ha terminado, declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie. Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, aseveró Donald Trump. Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando, si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente, acató. Más tarde, Trump advirtió, esta noche le vamos a dar duro. Recordemos que Trump lo llamó animales y lo llamó muchos epítetos, lo que ofendió a esa cúpula de gobernantes que tiene Irán. Entonces, las declaraciones del presidente estadounidense impulsaron los precios del petróleo y el barril del Brent del Mar del Norte subieron un 6%, señores, hasta $79. Recordemos que había bajado por debajo de los $70. Estaba en $69. Ya está en $79. Solamente por quítame la paja. Y ya sabemos lo que puede subir y lo que puede pasar si esto sigue escalando. La agencia de noticias IRIB informó el miércoles varias explosiones en los alrededores del estrecho de Hormuz, entre ellas 6 en la isla de Khench, 7 en la ciudad de Sirki y otras más en Bandar Abbas, uno de los principales puertos del país. También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país. Y ustedes saben lo peligroso que significa que se ataque una central nuclear. Porque recordemos lo que pasó en Chernóbil, que todavía se están pagando las consecuencias. La ciudad está situada cerca de la isla de Har, principal terminal petrolera de Irán, por lo que transita alrededor del 90% de las exportaciones del crudo del país.
La prensa estatal agregó que un miembro de la Guardia Revolucionaria murió en el suroeste de Irán. El mando estadounidense en Oriente Medio, CENTCOM, afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa aérea iraníes, instalaciones de radares costeros y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria. Los bombardeos tenían como objetivo degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial, aseveró. La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahrein, donde un periodista de la AFP escuchó explosiones. Es decir, que es cierto. El fantasma de la guerra vuelve. El principal negociador iraní, Mohammad Bakr Khalifa, acusó a Estados Unidos de cometer graves violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní. Washington revocó la exención que permitían ciertas ventas de crudo mientras continuaban las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto en el Medio Oriente. Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias, declaró a la AFP un funcionario estadounidense. Kuwait, por su parte, condenó los ataques de Irán y afirmó que comprometen los esfuerzos de desescalada en curso, al igual que Qatar, uno de los países mediadores entre Irán y Estados Unidos, que hizo un llamado a seguir por la vía del diálogo. Naul Saad, una funcionaria de Bahrein, expresó su angustia tras despertarse con las alertas antiaéreas. El fantasma de la guerra vuelve a planear sobre nosotros, lamentó, aunque el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz comenzó a recuperarse tras el acuerdo firmado el mes pasado. Teherán insiste que no volverá al sistema anterior que permitirá la libre circulación por el estrecho. La Organización Marítima Internacional, OMI, informó este miércoles que hay unos 6.000 marinos bloqueados en el Golfo por el conflicto en Medio Oriente y condenó la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Señores, vimos un rayito de luz y ya ese rayito de luz se tornó toda oscuridad porque estamos entre dos polos que por cualquier quítame la paja se siguen bombardeando. Aquí nadie quiere ceder, aquí todo el mundo quiere ser el más valiente. Dijimos que Irán ganó en las negociaciones y que impuso todos sus puntos cuando se firmó el acuerdo de paz. Pero ahora vemos que Estados Unidos ve en ese acuerdo que no le conviene y que Irán está atacando a los buques que no le pagan el susodicho peaje que Irán ha impuesto para cobrar o para, como ellos lo dicen, para gestionar el estrecho de Hormuz, porque ellos lo llaman de una manera delicada, gestionar, y gestionar no es más que cobrar un peaje en el estrecho de Hormuz. Y este peaje asciende a $2 millones por embarcación, supuestamente lo que se estila que está cobrando Irán a las embarcaciones que cruzan ese estrecho y por esa vía marítima fluvial alrededor de diariamente fluyen más de 400 embarcaciones cuando estaba en su total normalidad, es decir, más de 800 millones de dólares, cerca de $1.000 millones diariamente de ingreso para los iraníes. Entonces, sabemos que Oman se lleva una parte, pero una parte muy ínfima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedir
que se reanude el alto el fuego y que se restablezcan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y también que se involucre Irán e Israel para que por fin nosotros podamos tener un respiro con lo que se llama los precios de los hidrocarburos, pero que los precios de los hidrocarburos elevan todo lo que se negocia en el mundo debido a que todo se mueve con hidrocarburos. Los barcos se mueven con hidrocarburos, los trenes muchos se mueven con hidrocarburos, los camiones, que son los que transportan la carga, los aviones se mueven con hidrocarburos. Entonces esto causa una convulsión al comercio internacional y nos da directamente al bolsillo a toda la comunidad internacional. Y Irán lo sabe esto y saben que si ellos bloquean ese estrecho, el mundo o el comercio mundial colapsa. Y debido a esto es que Estados Unidos ha accedido a muchas cosas que Irán ha demandado. Entonces, habrá que encontrar la forma y habrá que sentarse a negociar una negociación real y unos términos que se respeten para que concluya estas amenazas y para que el mundo vuelva a tener un respiro en cuanto al bolsillo de nosotros, la clase media y la clase baja, que somos los más afectados, porque a los ricos 2 o 3 pesitos no le afectan, pero a nosotros sí no descuadran diariamente nuestros ingresos para comprar comida, que la comida también sube debido a la subida del petróleo, para pagar nuestra renta y para pagar todos lo que nosotros tenemos que pagar diariamente. Y los sueldos siguen igual. Los precios se elevan debido a toda esta convulsión en los hidrocarburos y en este estrecho de Hormuz. Esto no tienes a todo el mundo sangrando por el lado del bolsillo. Y por eso República Dominicana está protestando también, porque no es solo el gobierno, también hay lo que se llaman situaciones externas que están afectando al comercio de todo el mundo. Y esta es la principal, el tema que se está manejando en el estrecho de Hormuz y en el Medio Oriente. Con este análisis le pedimos que se suscriban, que nos den like y que también aporten a nuestro análisis y nos digan si nos faltó algo que mencionar y ustedes pueden aportarlo. Potencia de Barrio.